Me dijeron que en cubierta no había fuego y aún así vi la aguja caer como si el frío tuviera órdenes propias. La ventilación se cerraba de hielo y el motor respiraba peor, y cada golpe tardío era un metro que yo perdía en la formación. Encendí una llama pequeña bajo una chapa, sin levantar brillo, con el mar observándome desde todos los ángulos. Cuando el tacómetro volvió a su ritmo, apagué el cubo y me quedé con el peso de lo que no debía existir. 20 de febrero de 1944. Loch Ewe, costa noroeste de Escocia. Un convoy ártico zarpa hacia el noreste con destino a la entrada de Kola. Su designación operacional es JV-57. La carga es mixta y pesada: vehículos, munición, alimentos, repuestos, combustible en bidones, cable y acero. El trayecto cruza aguas donde Alemania mantiene patrullas de submarinos. También es temporada de hielo y oscuridad prolongada. La disciplina a bordo se rige por el clima y por el enemigo. En esa ruta no hay margen para aislar problemas. Si un mercante pierde máquina y cae fuera de la formación, queda expuesto y arrastra a la escolta a una decisión costosa. La distancia entre columnas se mantiene por instrumentos y siluetas débiles. La velocidad de convoy se sostiene alrededor de 8 nudos cuando el mar lo permite. Las guardias se rotan en turnos medidos. El frío convierte tareas simples en trabajo continuo. Desde el primer día se impone un régimen estricto de luces. La cubierta debe permanecer oscura. Está prohibido fumar fuera de zonas controladas. Está prohibido abrir fuego en cubierta, no por moral, sino por supervivencia. Una chispa se ve a kilómetros en el contraste del invierno. Y una chispa cerca de combustible o munición no da segunda oportunidad. En un mercante dentro de la columna central viaja un cocinero soviético. No es oficial de puente ni de máquinas. Su función es alimentar a una dotación cansada. También hierve agua, prepara caldo fuerte y mantiene caliente lo que puede mantenerse caliente. En el convoy eso es logística menor. Pero en el Ártico el calor es un recurso. A las 18:40 del 21 de febrero, el viento cambia y trae hielo granulado. La cubierta empieza a blanquearse en capas finas. Los marineros sacan palas y barras. Se forman equipos para golpear hielo del pasamanos y de los cabrestantes. Se oye el metal seco bajo guantes gruesos. Ese primer endurecimiento anuncia semanas de rutina. A las 23:10, la primera noche completa en mar abierto, el mercante recibe un aviso interno. El jefe de máquinas informa de una oscilación pequeña de presión en la línea de combustible. No es una avería grave. Es un indicador temprano, observable, de que el frío está cerrando conductos. El oficial de guardia anota el dato sin dramatizar. En un barco, los datos se acumulan como escarcha. 22 de febrero. El convoy sigue al norte de Islandia, con mar duro. Las olas levantan agua que se congela al tocar la superestructura. La escarcha se vuelve hielo. Los hombres golpean y el hielo cae en placas. El ruido se mezcla con el zumbido constante del motor principal. Cada golpe es una imagen clara de supervivencia operativa. A las 6:15, antes de las primeras luces débiles, se repasa la norma de cubierta, sin llamas, sin lámparas abiertas, sin fogones improvisados. En el papel suena simple, en el viento ártico. Todo el mundo entiende que la norma salva más barcos que la buena intención. Al mediodía, la cocina trabaja con lo que tiene. El cocinero soviético ajusta raciones. En un convoy, la comida debe salir puntual porque el cuerpo se gasta en frío. Su rutina incluye calentar recipientes en doble baño. Incluye reservar té fuerte para turnos de cubierta. Incluye vigilar el combustible del fogón interno. Esa vigilancia es parte de una disciplina que rara vez aparece en reportes. A las 17:30, la temperatura cae otra vez. En el compartimiento de máquinas se nota en los filtros. La viscosidad del combustible sube. Se revisan calentadores, se abren purgas, se golpean tuberías para oír si hay tramos muertos. Los marineros no hablan de héroes, hablan de si la aguja se mantiene. 23 de febrero, más al este. El convoy ya está en zona donde puede ser observado por reconocimiento. A las 11:40 se detecta una aeronave lejana. La escolta reacciona sin exceso. No hay celebración. Se refuerzan puestos, se mantiene rumbo y formación. El mar no permite maniobras elegantes. Ese mismo día, la cubierta acumula hielo alrededor de ventilaciones. Los respiraderos de la sala de máquinas, que deben mantenerse libres, empiezan a estrecharse. Se designa un equipo para despejarlos con herramientas. Se trabaja a golpes y con cuidado. Una ventilación bloqueada cambia el aire de la sala y la temperatura de equipos.
Eso se traduce en fallas pequeñas que luego cuestan horas. A las 19:05, el mercante siente un cambio de vibración. No es un impacto, es una irregularidad de régimen. El tacómetro baja unas revoluciones y luego vuelve. El jefe de máquinas sube al puente con un reporte breve. No hay alarma general. Se trata como se tratan los problemas reales, con seguimiento. Después de medianoche, el viento aumenta. La espuma entra por encima de la borda. El hielo gana altura sobre el casco. Los equipos de deshielo trabajan sin descanso. Cada 40 minutos hay que revisar un punto nuevo. La barandilla, la base de un cañón, el acceso a una escotilla, una ventilación. A las 1:20 del 24 de febrero, el indicador de presión en el combustible vuelve a caer. Ahora no es un salto breve, es una tendencia. La sala de máquinas responde con procedimientos. Se calientan tramos, se cambian filtros, se intenta mantener la carga del motor estable para no forzarlo. A las 3 de la mañana se oye el primer ataque cercano de submarino. No se ve al enemigo. Se siente en los sonidos de la escolta. Una secuencia de explosiones bajo el agua. Un eco más sordo. Un retumbo que llega a la estructura como vibración. La cubierta queda en silencio. Nadie grita. El convoy sigue. En la cocina, el cocinero soviético ajusta. No hay horno que pueda desperdiciar combustible. No hay calor que pueda perderse. Sirve sopa espesa. Añade grasa donde la ración lo permite. Reparte tazas de té que se agarran con manos rígidas. Ese movimiento repetido es una imagen cotidiana, filmable, de guerra industrial. A las 5:40, antes del amanecer, la sala de máquinas reporta un problema nuevo. Se forma hielo en una ventilación de cubierta que alimenta una toma de aire. La toma no está completamente bloqueada, pero se estrecha. El flujo cambia. La sala de máquinas empieza a calentarse de forma irregular. El motor, bajo carga constante, no agradece el aire pobre. La orden de cubierta es clara. No fuego. La solución prevista es mecánica. Golpear hielo, raspar, despejar con paciencia. Pero el hielo está en un punto donde el viento lo repone rápido. Y el punto es difícil de trabajar por el balanceo. A las 6:05, con luz débil, el equipo intenta despejar la ventilación. La escarcha se rompe y vuelve. Los hombres pierden sensibilidad en dedos. Cada minuto allí arriba es riesgo de caída. Y cada minuto es un minuto más de motor respirando peor. A las 6:30, el jefe de máquinas informa al puente. Si la toma de aire se cierra más, el motor bajará régimen. Si baja régimen, el barco perderá estación. Si pierde estación, la escolta deberá abrir un hueco o separarse para protegerlo. La cadena es simple. El costo es medible. A las 7:10. El cocinero soviético ve pasar a un marinero con la cara blanca de escarcha. Le oye decir que la máquina no está contenta, no necesita más. En el barco, la cocina está conectada con todo por corredores y por rumores breves. El cocinero sabe dónde están los bidones de combustible de cocina, sabe dónde hay cerillas y mechas de emergencia, sabe también cuál es la norma y sabe por qué existe. A las 7:25, el motor vuelve a dar una señal. Un tirón. Luego, una recuperación. El jefe de máquinas manda a un hombre a revisar otra vez la ventilación desde abajo. La respuesta llega en menos de 5 minutos. El hielo vuelve a cerrar. El margen se reduce. En cubierta, el viento corta. Se forman pequeñas nubes de nieve seca que cruzan como humo. La prohibición de fuego es también prohibición de señales. Una llama, por mínima que sea, dibuja un punto. Un punto en el Ártico llama a la mira. Pero el cocinero soviético no está pensando en un enemigo abstracto. Está mirando una ventilación que se vuelve un tapón. Está oyendo un motor que sostiene a todo el barco. Y está viendo que las herramientas no alcanzan ritmo contra el hielo repuesto. Se detiene un segundo. Mide con los ojos la distancia al resguardo del costado. Mide el viento. Mide la posibilidad de ocultar una llama. A las 7:38 toma un recipiente metálico. No un brasero visible. Un cubo viejo de cubierta con asas. Dentro coloca material que arde poco y da calor estable. No hace una hoguera, hace un calor dirigido. Lo cubre parcialmente con una chapa para cortar el brillo. En su mano lleva una tela empapada en combustible de cocina, no en gasolina de carga. Eso importa, no por moral, sino por control. Se mueve por la cubierta como se mueve alguien que conoce el riesgo. No corre, no se expone en el centro. Se coloca detrás de una estructura que bloquea el viento directo.
El fuego, aunque pequeño, queda escondido del horizonte. Eso no elimina el peligro, pero reduce la firma. A las 7:43 enciende. Una llama breve, luego un resplandor contenido. El calor empieza a subir. El cocinero acerca el cubo a la base de la ventilación exterior. No toca el metal con fuego. Usa el calor para aflojar hielo. El objetivo es que el hielo pierda adhesión y pueda soltarse con golpes. En ese instante, rompe una norma que todos conocen. Lo hace por una causa operativa medible. Un marinero lo ve primero. No grita. Se queda congelado por un segundo. Luego se acerca y lo cubre con su cuerpo para cortar vista desde el costado. Al otro hombre llega con una barra y no pregunta. Golpea donde el cocinero señala. El hielo suena diferente cuando se afloja. Cae en trozos más grandes. La ventilación empieza a respirar de nuevo. A las 7:47, el jefe de guardia en cubierta detecta una luz mínima. Se acerca con rapidez. Ve el cubo. Ve al cocinero. Sabe qué debería hacer, pero también ve el hielo cayendo. Ve a la barra abriendo paso. Ve que el fuego está oculto y controlado. El oficial toma una decisión inmediata. No autoriza en voz alta. No convierte el acto en procedimiento. Solo ordena cubrir y terminar rápido. A las 7:50, en sala de máquinas se nota el cambio. No se ve, se mide. La temperatura del aire de ingreso mejora. La vibración se estabiliza. El indicador de presión deja de caer. La aguja del tacómetro vuelve a su patrón. No es un milagro. Es una corrección puntual en el lugar exacto. A las 7:55 el cubo se apaga. El cocinero sofoca con una tapa. No hay humo alto. No hay brillo sostenido. Los hombres dispersan ceniza bajo nieve. El viento ayuda a borrar evidencias. Lo que queda es la ventilación despejada y el motor vivo. A las 8:20 el barco mantiene estación. La columna no se abre. La escolta no necesita separarse. El convoy sigue. La consecuencia visible de esa estabilidad se ve en el agua. La estela se alinea con las otras. La distancia relativa permanece. En guerra de convoy eso es éxito. La jornada no se vuelve más fácil. Al mediodía, a las 12:30, otra capa de hielo cae sobre la cubierta. Se reanuda el golpeteo. Los hombres están agotados. El cocinero sigue entregando líquido caliente. Nadie aplaude. Nadie habla de la ventilación frente a todos. En un barco. Lo que salvó una máquina puede quedar en rumor silencioso. A las 14:05, la escolta realiza otra serie de cargas de profundidad. Se siente el golpe en el casco. Las tazas en la cocina vibran. Un cucharón cae y se recupera. Los sonidos vuelven a marcar que el convoy está en zona de contacto. El cocinero ajusta porciones para que alcance. Una hora de tensión aumenta el consumo de calorías sin pedir permiso. En la tarde, la sala de máquinas revisa el punto de ventilación. Se asigna un hombre a vigilarlo en rotación. Se implementa más raspado preventivo. Nadie escribe fuego en cubierta en un reporte visible. Se escribe ventilación despejada, condiciones de hielo, medidas tomadas. En guerra, los papeles protegen tanto como los cascos. 25 de febrero. El convoy entra en un tramo de ataques más decididos. A las 1:10, hay otra alarma de submarino. Se ordena atención a puestos. La oscuridad se mantiene. La noche no es completamente negra, hay un resplandor bajo de cielo polar. Eso basta para dibujar sombras. A las 2:35 se observa una explosión lejana. No es en un mercante, es en un buque de escolta. La noticia llega por mensajes cortos. Un destructor ha sido alcanzado por torpedo. En el mar frío, un barco puede desaparecer rápido. La formación no puede detenerse mucho. La escolta busca sobrevivientes en el límite de lo posible. Ese es un golpe de consecuencia visible que el convoy no olvida. A las 3:20, en la cocina se hierve agua en más cantidad, no para comodidad. Para hipotermia, se preparan mantas, se reserva una olla de caldo fuerte. El cocinero soviético trabaja con el mismo método que usó para el hielo. Calor dirigido, recursos limitados. Tiempo corto. Antes del amanecer a las 5:00 llegan hombres mojados, si llegan, la mayoría no llega. Los que llegan son sombras temblorosas, no hay discursos, se les da líquido caliente, se les da algo de azúcar, se les quitan prendas rígidas por hielo. El cocinero no pregunta de dónde vienen. No hace preguntas porque la respuesta no cambia lo que hay que hacer.
A las 6:45 el convoy retoma su ritmo. El mar sigue golpeando, el hielo no se detiene. Los ataques continúan en forma de alarmas y explosiones. En la sala de máquinas se vigila otra vez la presión de combustible. El motor trabaja como una obligación. La máquina no entiende de política, solo entiende de temperatura, aire, combustible y carga. Ese día el punto de ventilación vuelve a acumular. Se despeja sin fuego. Ahora hay equipos asignados. Ahora hay una barra preparada. La experiencia del día anterior se vuelve procedimiento informal. No se pronuncia en voz alta. Se ejecuta. A las 11:30, un reporte interno menciona riesgo de congelamiento en tomas. Se ordena revisar cada 2 horas. Se establecen turnos cortos. La restricción medible es clara. Si se pierden 2 ciclos de revisión, la acumulación se acelera. Y el margen se cierra otra vez. A las 13:15, el cocinero soviético vuelve a la cubierta con una olla. No para fuego, para entregar té a los de deshielo. En la tapa hay una capa fina de hielo. La abre con cuidado. Las manos de los marineros son rígidas. La bebida caliente les devuelve movimiento. Ese gesto tiene efecto operativo. Un hombre con dedos útiles golpea hielo mejor que uno con dedos muertos. A las 16:00 el convoy mantiene formación. El cielo se abre en momentos y deja una claridad dura. Esa claridad aumenta peligro de ser visto. Se refuerza la disciplina. Sin luces, sin chispas, sin llamas. Las normas se repiten porque el enemigo sigue. 26 de febrero. A las 00:30 otro aviso de contacto. El convoy zigzaguea dentro de límites. Un mercante no puede girar como un destructor. Los timones se mueven en ángulos moderados. La columna debe sostener orden. En esa noche cada barco depende del otro. A las 2:10 el motor del mercante del cocinero sufre un nuevo descenso leve. Esta vez no por ventilación, por filtro. El frío vuelve a espesar el combustible. Se cambian elementos, se purga. La aguja tarda en estabilizar. Se siente en la cubierta como un cambio de vibración. Los marineros lo notan en las rodillas, sin instrumentos. A las 2:40 el cocinero escucha el cambio. No entiende de bombas, pero entiende de ritmo. En la cocina, el zumbido del motor es un reloj. Cuando ese reloj falla, todo se altera. No sube a cubierta. No busca repetir el acto. La situación es distinta, y la norma no puede romperse cada vez. Su acción anterior no lo convierte en solución general. Solo fue útil en una esquina exacta. A las 5:55 el filtro se estabiliza, la velocidad se recupera, el barco vuelve a estar en línea. La consecuencia visible es inmediata. La distancia con el buque de adelante deja de crecer. La estela vuelve a encajar. En convoy, el alivio se mide en metros. Durante el día se hace un comentario breve en un pasillo. Un contramaestre dice que el ruso encendió. Otro responde que, si no, nos quedábamos. Nadie lo dice frente a un oficial, no por miedo teatral, por disciplina. En un barco, la disciplina sostiene más que la valentía suelta. 27 de febrero. El convoy se acerca a la entrada de Kola. El hielo se mezcla con una sensación distinta. Hay más escoltas locales. Se perciben movimientos coordinados hacia puerto. La amenaza no desaparece, solo cambia. La costa puede ocultar submarinos. El aire puede traer aeronaves si el tiempo abre. A las 9:20 se revisan por última vez las normas de cubierta en tránsito final. Se insiste en la prohibición de fuego. Se recuerda el riesgo de munición y bidones. Se recuerda el riesgo de firma luminosa. El oficial no menciona el incidente. No lo necesita. El convoy ya lo aprendió en silencio. A las 12:00, el cocinero sirve una comida más sólida. No hay celebración. Hay alivio contenido. En la sala de máquinas se anotan temperaturas, se registran consumos, se revisa el estado de ventilaciones y líneas. Se hace un recuento de herramientas perdidas. Se hace un recuento de hombres lesionados por frío y golpes. Las heridas del Ártico suelen ser pequeñas y muchas. A las 18:30, con la costa más cercana, el mar cambia. La ola se hace más corta. La temperatura sigue baja. El hielo en cubierta sigue presente. Los equipos de deshielo siguen trabajando. La rutina no termina hasta que el barco amarra 28 de febrero de 1944. El convoy alcanza la entrada de Kola. Los mercantes, todos, llegan a la zona de recepción. No todos los buques de escolta han sobrevivido al viaje. Eso queda en el ambiente.
En un puerto, las pérdidas pesan más porque el ruido de mar baja. En el desembarco de carga, nadie pregunta por la ventilación. Los estibadores se ocupan de grúas y redes. Los oficiales se ocupan de documentos. La cocina se ocupa de mantener comida. La guerra logística se mueve sin ceremonia. En un cuaderno de a bordo, en letra breve, se registra una incidencia de hielo en tomas. Se registra que se evitó pérdida de máquina. No se escribe fuego en cubierta, se escribe medidas improvisadas bajo control. Ese lenguaje protege al barco y al oficial. También borra al cocinero. Días después, cuando el mercante vuelve a salir en otra ruta, el jefe de máquinas repite una instrucción. Las ventilaciones expuestas se vigilan con turno corto. Se asigna una barra a ese punto. Se preparan mantas para hombres de cubierta. Se refuerza té caliente en guardias. Nada de eso parece heroico. Todo suma. El cocinero soviético sigue en su rutina. No recibe una ceremonia. Recibe una mirada corta de un marinero inglés cuando pasa por el pasillo. Una mirada que dice, lo vimos. ¿En guerra? A veces eso es lo máximo. En informes mayores, JW-57 queda descrito como un viaje con ataques de submarinos. Se anotan hundimientos y contraataques. Se habla de escoltas, de contactos, de pérdidas. La historia oficial se centra en unidades y números. La cocina rara vez aparece. Pero dentro de un barco, el recuerdo no se escribe como campaña, se guarda como escena. Un cubo metálico, una llama tapada por una chapa, hielo cayendo de una ventilación, una aguja que deja de caer y un motor que no muere. La prohibición de fuego en cubierta se mantuvo, y debía mantenerse. El acto del cocinero no era una lección para repetir siempre, era una respuesta puntual a una ventana de tiempo que se cerraba. La decisión fue valiente porque fue concreta, no desafió por orgullo, ajustó por necesidad. En los meses siguientes, el Ártico siguió cobrando barcos, siguió cobrando hombres, siguió imponiendo sus propias reglas, la cooperación entre británicos y soviéticos en esas rutas siguió siendo fría y práctica. Se compartían puertos, se compartían escoltas, se compartía el mismo enemigo bajo el agua. En ese entramado, lo que salvó a un mercante podía ser mínimo, un filtro cambiado a tiempo, una guardia que no se duerme, una barra de hielo retirada antes de cerrar un respiradero, un té servido antes de que las manos fallen, o una llama escondida de segundos en el lugar exacto. La secuela del episodio quedó en silencio. No como secreto, sino como costumbre de mar. La institución aprende sin siempre nombrar al que lo hizo posible. El convoy siguió su ciclo. Los barcos entraron y salieron, y el cocinero soviético volvió a ser, ante todo, cocinero. En un teatro donde se cuentan toneladas y hundimientos, esa es la clase de acción que se pierde. Sin embargo, la mecánica del convoy dependía de que el motor no se apagara. Y en una mañana de febrero, con fuego prohibido en cubierta, alguien encendió igual, y el barco siguió vivo.